Hola amigos, bienvenidos a Misterios Paranormales Podcast. Nuevamente me encuentro con mi amigo William. Esta vez les traemos temas muy importantes e interesantes como lo paranormal, lo que muchas veces no le encontramos explicación a algunas cosas, otras cosas pues podría tener alguna lógica. Y hola William, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Carla, gracias. Muy contento de que me vuelvas a invitar y un placer colaborar contigo. Si quieres, tus redes sociales y las ponemos. Aparezco como William Yance con doble L en tanto Instagram, Facebook y TikTok. Ok. William, hoy quisiera, tú anteriormente me habías dicho que pues tenías historias paranormales que te han pasado a ti. Así es. Primeramente quería preguntarte, ¿qué piensas del fenómeno paranormal? O sea, de las cosas que realmente no podemos explicar. Vale, bueno, paranormal es algo muy extenso que abarca muchísimas cosas inexplicables. Creo que siempre ha existido y hay cosas que pues creo que a todos en algún momento como que nos han dejado y nos han puesto a pensar. Entonces pues ¿Tú crees que siempre ha existido, digamos que existe el mundo espiritual, el mundo que le llaman el mundo de los muertos o donde van las almas después de... Sí, claro, más que ahorita somos seres terrenales, espirituales también. Creo que una vez después de la muerte existe ese sitio donde vamos a estar, ¿sabes? Espiritualmente sé que existe ese mundo, se podría decir. Y bueno, como te digo, hay muchas cosas detrás de lo paranormal que aún no se puede explicar. Yo no sé si viste el capítulo que grabé con un amigo, Marvin Cerón, el espiritista, y a mí me llamó mucho la atención donde él hablaba que no todos los espíritus están acá, o sea, aquí en el mundo terrenal, sino que hay ciertos espíritus que se quedan acá. Sí. ¿Qué opinas tú sobre ese tema? O sea, en el sentido de... imagínate tú que se muere un familiar cercano o lejano, tuyo o mío, y de repente pues se viene a despedir de nosotros. ¿Creerías tú que es ese familiar o creerías tú que puede ser otro ente? Bueno, creo que espiritualmente sí podría ser ese ser. Creo que, como te digo, existen las conexiones entre las personas. El mundo espiritual, como te lo digo, es algo tan amplio que nosotros solo podemos, desde nuestros seres, siendo ahorita terrenales, podemos ver creo que solo la punta. Entonces hay muchas cosas que creo que sí, obviamente. He escuchado personas muy cercanas a mí que, claro, pasó cierto suceso y que te tocan un pie, como que se despiden, ¿sabes? Como que sienten esa presencia de esa persona. Y entonces yo diría que sí, yo creo que es algo muy válido. Creo que yo no lo veo tan descabellado. Y creo que todos en algún momento diría, si tú no tienes la oportunidad de despedirte de las personas que amas en vida, en cuerpo, creo que espiritualmente, si tienes la posibilidad, creo que muchas personas lo harían. Entonces yo no lo veo tan descabellado y creo que tiene lógica, parte tiene lógica. Bueno, es que hay mucha, o sea, te pregunto esto porque hay muchas personas que no creen. Primero, no creen. Segundo, sí. Pues a la mayoría de personas que creemos en el mundo espiritual, en el misterio en sí, porque el misterio es súper amplio, o sea, se puede hablar de espiritualidad, se puede hablar de fenómeno paranormal, se puede hablar del fenómeno hasta no humano,
que ahora en la actualidad muchas personas nos tachan de locos. Así es. Muchas personas, si tú empiezas a hablar con una persona que no cree, te dice, no, yo no, o sea, yo no creo, déjame, ok. Sí. Yo en lo personal, yo respeto, digamos, si tú no crees en Dios, pues no crees en Dios. Si tú no crees en el diablo, pues no crees en el diablo. Si tú crees en otras cosas, pues yo trato la manera como de respetártelo, ¿sabes? Así es, claro. Y si el mundo fuera así, créeme que fuéramos diferentes como persona, como ser, el ser que llevamos dentro. Creo yo que el respeto es lo primordial, porque si nos metemos a hablar de religiones es otro tema, muy delicado, en el sentido de que hay personas que son súper fanáticas y hay personas que dicen, bueno, no soy fanática, pero por favor respeta mi opinión. Claro. Sí, creo que todo de una u otra manera, cuando ya entramos en el campo de la religión, toca tomarlo con muchas pinzas. Por eso mismo que tú dices, porque hay personas que no se abren su mente y son capaces de escuchar, así no estén de acuerdo, las otras versiones de las personas. Entonces, claro, no con cualquier persona se pueden hablar los temas espirituales, menos mucho más religiosos, ¿entiendes? Sí. Entonces, pero de una cierta manera también van ligadas, ¿no? Tampoco se puede como que separar todo de una sola, ¿me entiendes? Yo te diría que espiritualmente hay muchas personas que te dicen, no, tú te mueres y es como estar dormido, ya no hay más nada, ya ahí quedó todo, lo que era vida, eso ahí llegó. ¿Válido? Es válido. Claro. Es válido, total. Hay personas que creen un poquito más profundo en cuanto a la reencarnación. Claro que ya es un tema espiritual, porque la que está reencarnando no es tu cuerpo terrenal, sino tu espíritu. Tu espíritu, claro. Bueno, y las personas que te dicen, por ejemplo, muchas personas cristianas cercanas a mí, inclusive yo he llegado a valorar que hay un cierto sitio donde tú mueres y entras como a esperar, como ese limbo, lo podríamos decir, que es cuando estás esperando, digamos, el acercamiento con Dios. Porque hay personas que dicen, no, es que tú te mueres y ya según lo que hiciste, te vas o para el cielo o para el infierno. Y hay una parte de personas que dicen, no, toca esperar el juicio final, que es el que ya entramos en temas religiosos, ¿entiendes? Entonces, como te digo, abarca mucho y tiene que ver mucho la persona y si está dispuesta o no a escuchar su contraparte, ¿verdad? Sí, otro tema que yo, o sea, va ligado porque yo en lo personal, digamos que ahora pienso que el espíritu se va, digamos, como al principio, o sea, de donde venimos, como que el espíritu vuelve a donde fuimos prácticamente creados. Pues algunos le llaman, bueno, Jacobo Greenberg le llamaba la latiz. Ok, sí. Otras personas, pues otro nombre, el Dios que de muchas religiones, porque hay que hablar también que hay varios dioses, porque por lo menos en África hay muchos tipos de dioses. Claro. Y eso se veía anteriormente también, o sea, en los tiempos de los mayas, de los pipiles, sí, total. Adoraban que el dios trueno, del agua, del sol. Exacto, sí. Pero bueno, son, como ven, amigos, son muchísimos temas que abarca el tema del misterio, y desde el punto de vista de cada invitado que yo traiga, o mi punto de vista, pues son diferentes, son respetables, y también se hablan estos temas desde el punto del respeto, ¿no? O sea, porque tratamos la manera como de coger estos temas serios, pues, o sea, porque son prácticamente experiencias que muchas personas hemos pasado. Entonces, para entrar ya en materia, William, quisiera yo saber desde los cuántos años a ti te pasan, digamos, cosas
llamémosle paranormales o fenómeno paranormal. ¿Desde los cuántos años te...? Comencé muy pequeño. Se dice que, o sea, yo comencé a conocer de las cosas de Dios a muy temprana edad, ¿verdad? Pero siempre fui muy receptivo, o sea, digamos, escuchaba, asistía, mas no era el creyente, ¿entiendes? Era como que era guiado hasta desde muy temprana edad. Los temas espirituales, ¿sabes? Los comencé a conocer más por tipo películas o hablar con mis compañeros de colegio, historias, juegos, etc. Así comencé con ese, como a entrar un poquito en ese tema paranormal y o espiritual, ¿no? Ya con el tiempo, me tipo 11 años más o menos, fue cuando yo comencé ya a interactuar con cosas espirituales. Siempre me mantuve como a la raya de ser religioso o de sí. Yo decía que creía en un ente, pero no decía, inclusive llegué al punto de decir espiritualmente no creo en Dios, ¿me entiendes? Yo lo llegué a decir, cosa que pues hoy en día no es el caso, ¿verdad? Pero bueno, todo ese tipo de cosas, yo siempre fui de las personas que no le tienen miedo, siempre fui lo más independiente posible, y eso fue lo que hizo como que no creyera tanto en lo paranormal, ¿entiendes? Entonces me metí como en ese punto cuando comencé a ver películas y me acostaba en la noche y comencé a ver entidades ya muy extrañas que comenzaban a llegar en la noche. No te digo que asustarme, ¿verdad? Pero sí noté que habían presencias que no eran de este mundo, ¿verdad? Y entonces eso ya me comenzó a hacer más preguntas en cuanto a qué es lo que son, de dónde vienen, por qué están aquí y ese tipo de cosas. Entonces creo que comencé a interactuar, a ver fantasmas, los llamados fantasmas, tal como los cuentan, seres así inertes. Un detalle que yo me fijé mucho aún siendo niño era que no les veía los pies, siempre estaban como estilo flotando. Se podía ver la parte de atrás de la pared, o sea, yo veía seres inertes, más no físicos. Como traslúcidos. Traslúcidos. Totalmente. Dio la gracia que como yo no le tenía miedo, pude detallar muy bien lo que pude ver. O sea, no era como que estaba asustado y no. Voy a contar bien la historia de cómo fue la primera interacción. Okay. Yo justamente ese día me quedé en la casa de una de mis tías y en una de las habitaciones pues estaba una de mis tías, un primo, y a mí me tocó dormir como me quedaba en la casa de ella, pues era algo inesperado y me dieron como un tipo colchón en la parte de abajo de la cama, así que pues yo era un niño, así que súper cómodo, muy tranquilo, pero me desperté tipo de 1 a 2 de la mañana, no vi, pero yo sé que era la madrugada ya, porque me acosté un poco tarde, pero fue instantáneo. Me desperté y claro, lo primero que vi fue una entidad. Entonces, siendo yo un niño, o sea, no me asusté, pero sí como que reaccioné. Yo dije, ¿qué es esto? Entonces yo me quedé paralizado, no sabía qué hacer, si gritar, si decir algo así. Entonces yo me quedé paralizado y comencé a observar la persona que era. La primera persona era como un tipo anciano, bata blanca, como te digo, no se le veían los pies, era una altura. Qué fuerte, o sea, sí. ¿Cuántos años tenías? Bueno, yo te diría que mi primo y yo estábamos yo tenía como 11 años, la primera vez que pero ya estabas grande. 11 años. Mi hermano estaba muy pequeño, recién ya llevaba como 1 año. Y claro, yo al ver esa entidad, pues era bastante alto, se podría decir, aunque estaba flotando, pero era bastante grande. Entonces yo lo que hice fue paralizado, no supe qué hacer. No pasaron, yo creo que 20 segundos y desapareció, simplemente se esfumó. Ahí ya comencé a respirar, yo dije, uy, ¿qué es lo que acabo de ver? ¿Será que estoy sugestionado? ¿Será que...?
pero ya pues obviamente no iba a poder dormir. Entonces pasó como 15 minutos y volví a ver otra entidad diferente, pero ya esta vez, claro, yo estaba despierto, pero yo sentía como cuando te observan, como que esa sensación de que algo no está como bien, ¿sí? Sí, sí, ya le he sentido yo. Sí, entonces otra entidad estaba claro, pero ya estaba un poquito más hacia la derecha. Era una mujer, se veía bastante joven, no le veía los pies, no sé por qué razón no se le veían los pies, pero traté de detallarlo, era también translúcido y siempre con una bata blanca. No le veía ningún tipo de color, simplemente una persona mirándome a mí fijamente. Y verdad que ellos no tienen expresiones, así que es que no le ven ninguna expresión de sonriente, feliz, triste. No. Mira, simplemente me miraban sin ningún gesto, no me hablaron, porque fueron varios. Eso a ella voy. O sea, esa misma noche no fue uno, fueron bastantes. Al punto de que no pude, me tocó despertar, o sea, ya había visto como 3, 4 diferentes en diferentes sitios, algunos no se les veía alguna parte, pero siempre eran inertes, sin decir nada, sin ningún gesto. Entonces, vamos, ya como que ya se estaba volviendo un poquito como tedioso la situación. Entonces opté por despertar a mi tía y bueno, ella me tranquilizó, ella oró, en su momento oró, y eso como que me dio un poquito sí, ya estaba bastante tarde, así que ya llevaba bastante tiempo viendo cosas que no, y pude descansar. En la mañana siguiente, pues me levanté y lo primero que hice fue contar, ¿sí? Tía, tío, mamá, mira, me pasó esto. Claro, ellos comenzaron como a dialogar entre ellos, pero más o menos, pues obviamente me decían tranquilo, ora antes de acostarte. Y eso es lo normal, ¿no? Eso es como que de pronto estás viendo muchas películas, te estás sugestionando. Claro, en ese tiempo, yo lo cuento, yo era muy fanático de Harry Potter. Sabes que los fantasmas que muestran. Y entonces yo, pues con mi mente de niño decía, ¿sabes? De pronto estoy sugestionándome por las películas. Pero Harry Potter no es de miedo. No es de fantasía. Sí, claro, pero muestran espíritus, ¿sabes? Hay escenas en las que muestran fantasmas y eso. Entonces yo de pronto dije, ¿sabes? Es una sugestión. Claro que yo estaba consciente, ¿sabes? O sea, yo sabía que no estaba alucinando lo que estaba viendo. Bueno, resulta que ya yo dije, esto existe, ¿sí? Me toca comprobarlo, bueno, pero existe, ya lo vi. O sea, yo era mucho del deber creer y lo había visto. Al día siguiente volví a quedarme en el mismo sitio con las mismas personas. Ya venía un poquito más, iba hasta tan preparado que me había comprado unas cositas de dulce y le dije a mi primo. Mi primo es un poco más menor que yo. Y le dije, yo necesito que tú veas para ver si yo no estoy loco. Yo le decía a él, en mi inocencia, pero yo necesitaba que alguien más como que comprobara que esas entidades existen y que yo no estaba alucinando. Resulta que mi primo siempre fue un poquito como miedoso ese tema, pero me acompañó, estuvimos hasta tarde comiendo dulces. Ya llegó mi tía, así que pues no nos permitía comer y ya pues nos dijo, acuéstense, pues ya teníamos que hacerle caso. Él trató de estar despierto conmigo lo que más pudo, pero se durmió, resultó durmiéndose. Yo todavía estaba muy, con mi mente así como que sí, pero logré dormirme, logré descansar, no sé cuánto tiempo pasó, no sabría decirte, pero me volví a despertar instantáneamente. O sea, yo en esa época acostumbraba a dormir boca arriba y pues la manta la tenía aquí. Y apenas abrí los ojos, lo primero que vi fue otra entidad. Una persona, más o menos de los 20 y algo de edad. Y yo cuando vi eso, yo como que ya no me sorprendí, pero ya como que esto ya algo está pasando, ¿sabes? Ya esto no es normal. Yo lo que opté fue no despertar a mi tía, pero sí sentarme. O sea, como que voy a sentarme. Era un tipo sofá-cama. Sí. Y lo utilizaban de colchón, ¿sabes? Porque pues
Entonces yo agarré, me senté y cuando vi la entidad inerte, lo mismo, bata blanca, sin pies, yo dije, bueno, acá tengo que como que, sí, traté como de hacer así, como para ver si me decían algo, pero no, Nada. absolutamente nada, ninguna respuesta. Simplemente aparecía, se desaparecía. Aparecía otro, se desaparecía. Volvieron otra vez esos jueguitos de que aquí, de que acá, de que acá. Me apareció otra persona ya un poco más cercana a donde yo estaba durmiendo. Fue tan cercano que ya ahí como que me asustó un tris, y lo que hice fue agarrar la sábana. Yo tenía una sábana, y lo que hice fue, tú sabes, cuando tú haces una onda. Sí, sí. Exacto, hice eso. Hice una onda, que cosa de que lo que fuera, pues sí, y lo atravesó. ¿Me entiendes? Cuando lo atravesó ya me asusté. Yo dije como que ya esto, o sea, era la parte, lo hice bastante alto, ¿sí me entiendes? Porque pues obviamente no tenía pies, pero estaba flotando como un nivel de la cama, ¿sí me entiendes? Un poquito alto. Entonces yo lo hice alto, lo atravesó, ya ahí dije, esto no puede ser. Yo metí como un crítico, tía, 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 y ahí se despertó. Fíjate que cuando se despertaba mi tía no aparecía absolutamente nada, ¿me entiendes? O sea, era quedarte tú solo despierto. No sé, no lo pude comprobar lastimosamente, porque ya yo después me fui para mi casa. No lo comprobé si era que siempre estaban ahí o que era una sugestión que yo veía y que yo solo lo podía ver, porque nadie me lo comprobó. O sea, como que el único que vio eso fui yo. Aún está la casa en donde yo veía eso. Me hubiera gustado seguir yendo a ver qué era lo que había ahí. Lo que sí te puedo decir y dar por sentado es que estas entidades que yo vi no me causaron miedo, terror. En ningún momento me sentí como amenazado. Obviamente ya yo siendo un niño y sin saber lo que estaba pasando, pues hay una angustia. Pero en mi caso yo siempre fui alguien que no le tiene miedo a ciertas cosas, o si en otra ocasión de pronto alguna persona sí se siente un poco más como que, ¿sí? Sí. Entonces, esa vez fue cuando yo comprobé que el mundo espiritual existe, más no supe por qué su presencia, el que querían, no, yo era un niño y simplemente supe que los espíritus existen, y el por qué estaban ahí o por qué se estaban mostrándome a mí, no lo sé. Nunca lo supe, sí. Me llama la atención que tú dijiste al principio, o sea, que aparentemente no creías en Dios. O sea, cuando estabas viendo estas cosas, ¿no creías o sí creías? No creía en Dios. O sea, yo crecí en un hogar cristiano, no el más cristiano podría decirse, pero sí teníamos como esa semilla, ¿verdad? Yo asistía, mas no era como que creyente, se podría decir. Entonces, mediante yo fui creciendo, fui como que apartándome más de eso, como que yo era como que la persona como que sí, Dios existe, pero ya es Dios, ¿sabes? No agrandé como esa situación y buscar esa unión que las personas quieren tener con un ser supremo. Sí. Yo sabía, yo conocía, ya había escuchado de las cosas de Dios, mas no era creyente. Cuando pasó eso, obviamente ya comencé a prestarle más atención a lo que pasaba en la iglesia, a lo que comentaban, y claro, mi familia también me insistió de que ese tipo de cosas que yo estaba viendo era por no estar cerca de las cosas de Dios. Obviamente, sin malinterpretarlo, no significa que porque no estés con Dios las cosas no tienen nada que ver, simplemente que ellos me decían que tenía que buscar más de Dios. Yo más bien creo que eso tiene una conexión con lo que hablábamos al principio. O sea, depende de cómo tú veas las cosas, depende de qué hogar vengas, así te van a inculcar. O sea, una forma de decirte, tienes que ir a la iglesia, por eso te están pasando estas cosas, es como para defender, o sea, para que tú te acerques más a la iglesia y tal vez hacer que esas cosas paranormales ya no te sucedan. Exacto, sí. Porque uno como niño a veces es muy rebelde y no, pues, sí. O sea,
también pues tiene que ver con la forma de educarte. O sea, si Claro. tú vienes de un hogar cristiano, obviamente te van a decir, Claro. o católico, o lo que sea, si tú haces esto, no te va a pasar No esto. te va a pasar esto. Si tú vas al culto, vas a misa, no vas a ver fantasmas. Exacto. O sea, eso yo lo veo normal. Sí. Si vienes de un hogar así. Sí. Pero lo que me llama, vuelvo y te digo, lo que me llama la atención es que tú dices que no creías en Dios. ¿Será porque no lo veías, no, Sí, o sentías que estabas viendo otras cosas que no eran? Yo creo que eso era una experiencia. Yo decía, ya todo el mundo me habla de Dios, pero yo no he tenido ese contacto con Dios, ¿entiendes? Es como cuando te dicen, tú vas a, pero no, a la final como que tiene que pasar, ¿entiendes? Sí, es verdad. Es eso. Era de ver y creer. Exacto, totalmente. ¿Y ahora, en la actualidad? En la actualidad he visto las cosas de Dios y yo obviamente tengo una fe que ha reforzado todas las cosas que vi cuando era niño, ¿sabes? Porque todo tiene un costo, todo tiene un porqué, ¿sí me entiendes? Nada son casualidades. Pero bueno, en sí, eso que vi hizo, obviamente, que yo buscara más de Dios, ¿entiendes? También para buscarle una explicación del por qué, ¿sí? Del por qué investigué un poco más, no solo temas religiosos, sino también un poco más como paranormal también. Hay que buscar aprender el por qué las cosas, ¿no? Claro, como te digo, después supe que, claro, habían personas que estaban penando, estaban buscando alguna situación, o una persona sí me dijo a mí que era muy probable que yo esas interacciones las había tenido porque yo no tenía miedo, ¿me entiendes? Entonces, el no tener el miedo hizo que yo físicamente pudiera ver esas entidades, que tiene mucha lógica, porque yo después de cierto tiempo para acá, después de muchas experiencias paranormales, yo bloqueé eso. O sea, me acerqué más a Dios, pero bloqueé todas las cosas que eran paranormales. Yo hasta el día de hoy es muy raro que yo vea algo muy paranormal, ¿entiendes? Creo que mi persona como tal, porque también la agarré también sin saltarme eso, yo de tantas cosas que comencé a ver muy seguidas, le agarré miedo a la oscuridad. ¿Me entiendes? Sí. Sin ser una persona que tenía miedo a las cosas, ya comencé a interactuar con muchas cosas paranormales que en tu anterior capítulo y cosas así he comentado, que también otras personas cercanas como que me dijeron, inculcaban, y eso hizo que yo como que agarrara a tenerle miedo a dormir solo, porque no sabía qué podía ver, qué podía pasar, ¿entiendes? Eso me pasó y bueno, ahí como que comencé a bloquear ese no sé si llamarlo don o no sé, pero comencé a bloquearlo hasta que llegó el punto de que ya no volví a ver más entidades paranormales de ese punto, ¿no? De cómo los veía. Sí. Bueno, sí, anteriormente, el primer capítulo contigo, me comentabas de los platillos, ¿no? Los ovnis que tú habías visto. Pero ese día también me comentaste o sea, ahorita me estás hablando que no tenías miedo. Pero ese día me dijiste que llegó una determinada edad que tuviste miedo. Sí. ¿Por qué tuviste miedo? Yo creo que el miedo depende de tu mentalidad, ¿no? Depende de la mentalidad que tengas. Creo que el miedo a veces no naces con el miedo, sino es infundado. En ese caso, pues yo tenía bases para tener miedo. O sea, una persona que comienza a ver cosas que no puede explicar y que trata de buscarle como la solución a ese tipo de problemas y no las encuentra, pues tiende a pensar lo peor. Nosotros los seres humanos siempre tiramos a tender que las cosas son malas, o sea, que lo desconocido le tenemos miedo, ¿verdad? Sí. Ese fue mi caso. Yo comencé a tenerle como pavor, comencé a ver cosas un poquito más oscuras, que no eran
como la primera vez los fantasmas que no te dicen nada, pues qué miedo le vas a agarrar. Pero cuando ya comienzas a ver que el tema espiritual es mucho más profundo y que hay entidades y cosas que no quieren tu tranquilidad, que quieren absorberte energéticamente o hacerte daño, ya ahí comienza a entrar qué tan fuerte mentalmente eres, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, si tú puedes ver las cosas buenas, vas a poder ver las cosas malas. Y en ese momento, cuando comencé a ver las cosas más oscuras de la espiritualidad, ahí sí comencé a tener miedo, ¿entiendes? Eso fue lo que hizo reforzar un poquito más mi fe, ¿verdad? Porque claro, yo buscaba como una defensa entre ese tipo de cosas que yo ya veía que podían hacerme daño, ¿entiendes? Sí. ¿Cuántos años tenías tú cuando dijiste, estas cosas sí ya me dan miedo? Bueno, fíjate, desde que comencé a ver las cosas hasta... yo ya era bastante grande, ya tenía 15 años aproximadamente, cuando ya dije que esto me podía hacer daño. Como te digo, con 15 años ya es para que tú ya comiences a dormir solo, ¿no? Como que tengas tu espacio. Yo Sí. no quería hacerlo. Cuando iba al pueblo de mi mamá, pues ni loco podía quedarme solo. Entonces comencé a batallar como que con eso de tengo que quedarme solo y comencé por una noche. Me voy a quedar solo esta noche, después ya eran 2 y yo súper contento, era como si pasara como... Claro, a los 15 años ya comencé a batallar con ese miedo de quedarme solo, hasta que, como te digo, pude dejar de ver las cosas porque eso influyó mucho y ya después agarré totalmente libertad y pude tener mi espacio sin ningún tipo de problema. Ok, o sea que 15 años tenías cuando ya empezaron Sí, 15 años. digamos, a darte miedo. Sí. Pero te daba miedo porque ya empezabas a concientizar que hay entes que te pueden quitar la energía o te pueden, tienen la capacidad como de hasta tocarte, porque Sí. son entidades que ya no son los típicos espíritus que han trascendido, sino que ya son como muy oscuros. Sí, totalmente. Comencé a ver cosas, como te digo, muy oscuras, que ya me atormentaban un poco en la noche, que no me dejaban dormir. Digamos que en ciertos sitios donde nos mudábamos con mi familia, habían presencias oscuras que obviamente se percibían, que jugaban con las cosas, pero no tanto que jugaban, ¿sabes? Sino que esa presencia era, te sentías como, tú entrabas a la casa y era como conflicto, como que no había paz, como que no descansabas, y tras del hecho a entidades y cosas paranormales que pasaban, que tú decías como que, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas como que ya te pones como que, bueno, una cosa es ver fantasmitas, otra cosa es ya que comiencen a canalizar tu energía, que tus emociones estén muy, sí, que todo el tiempo estés como ansioso de que vaya a aparecer algo y te vayan a asustar en la noche, que ya te acuestes a dormir y como que, ¿sabes qué opté a hacer? Opté a taparme o sea, para no ver las cosas, comencé a optar por taparme demoré muchísimo tiempo durmiendo con la cara tapada, muchísimo tiempo. Me costaba, porque tú sabes que uno se tapa y el calor y eso, pero yo prefería 1000 veces eso a despertarme y comenzar a ver cosas. Son tipo de acciones que haces tú como que en esa desesperación de no ver entidades y cosas que no entiendes. Entonces obviamente comencé a tenerle como ese miedo, esas cosas, ¿sabes? Que ese miedo a que las películas te la venden, de que te pueden hacer muchísimo daño y que tampoco es tan descabellado, ¿me entiendes? O sea, una entidad que se puede materializar, porque hay entidades que se pueden materializar que pueden hacer muchísimo daño, pero tiene que haber varios factores, ¿no? Sí. Muchísimos factores también. Sí. No es que pase muy seguido, pero suelen pasar. Y cuando pasan hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, yo cuando comencé a considerar eso, yo dije, esto tiene que parar ya. Ahí comencé a buscar, a reforzar mi espiritualidad,
a buscarle como la vuelta a todo lo que me estaba pasando. Y poco a poco logré como enfrentar mis miedos de dormir solo, de ya quitarme un poco pues para respirar, y poco a poco fui superando como ese miedo hasta el punto de que ya dejé de ver cosas, de que mi fe se fortaleció y de que prácticamente podía ya tener una vida, se puede decir, normal. Más normal. Así es. Pero fíjate que ahorita nos vamos a meter a un tema, bueno, dos temas. Uno de ellos es que me llama la atención que tú dices, a cada parte que ustedes como familia iban a alquilar, pasaba algo. Sí. ¿Será que por ustedes o será que obviamente hay casas embrujadas? Bueno, yo creo que los dos casos se pueden dar. Los dos casos se pueden dar, pero en mi caso creo que al principio era yo el que podía ver las entidades, pero no era que me seguían, sino que pertenecían al sitio donde estaba. Okay. Eso lo puede deducir por la cantidad que veía, ¿no? Y por lo general no veía siempre la misma persona, la misma entidad, ¿entiendes? Entonces yo ya asociaba de que era del sitio, ¿verdad? Uh-huh. Pero se pueden dar el caso, se han dado casos de que ya tú tienes por X o Y motivo entidades pegadas a ti, coloquialmente lo podría decir, o que te acompañan o que sí, siempre están detrás tuyo. Llámese por algún trabajo, llámese por algún ser que está aferrado a ti, como sea. No voy a entrar en esos detalles, pero que también tienen que ver con el mundo espiritual. ¿Y tú qué opinas de los exorcismos? Son reales, muy peligrosos, y que la gente no los tiene muy en cuenta. No les tiene el respeto que se debería tener. O sea que hay, bueno, sí, o sea, es que las películas nos venden pues más cosas impresionantes para asustarnos. Claro. Pero no sé si tú sabes de algún caso de exorcismo o has estado presente, te lo han contado o algo, o sea, porque yo siento que no todos los exorcismos son iguales. Claro. Bueno, este tema de los exorcismos es, como te lo digo, es un poco delicado porque no se le tiene el respeto que debería tener. Obviamente creo que todos los temas paranormales tienen que tener un respeto, sí. Pero este en específico ya es un poco más delicado porque ya se está hablando de una persona física que está siendo afectada por una entidad, llámese paranormal. Sí. Sí, tengo una historia, pues, de una persona muy cercana que me va a ahorrar pues, su identidad, porque pues no tengo el permiso de esta persona para contarlo, pero me ahorro su identidad, que pasó, ¿sabes? Y por eso es que yo le tengo el respeto que le tengo. Okay. Era una persona que, como te digo, muy cercana a mi familia. Uh-huh. Y no esa persona directamente fue un ataque, sino a su madre, ¿sabes? Le quisieron hacer un trabajo de brujería y a esa persona pues no le cayó, sino a su hijo. Entonces adquirió esa entidad que poco a poco comenzó a canalizarle su energía. Cuando digo canalizarle su energía, era que comenzó a presentársele, comenzó poco a poco, después un poco más seguido, a perturbarle las noches, a aparecer en sueños repetidamente, y esta persona comenzó a perder su tranquilidad. O sea, como te digo, canalizarle su energía. Ya después comenzó más físico. Primero fue un poco más espiritual, después pasó ya más a lo físico, a tumbarte algo, a moverte algo. Yo creo que las películas son basadas o sea, no todo, claro, obviamente se exageran muchas cosas, uh-huh. Pero a veces te diría yo que la realidad supera la ficción, y eso es netamente. Ahí estoy de acuerdo. Eso es netamente. Creo que hay cosas que hasta en las películas tú no lo podrías ni ver. Uh-huh. Entonces,
Este caso fue así. Esta persona comenzó así, obviamente a mí me contaban, yo en ese momento no estaba presente en el país, pero como era muy cercano, pues yo ya me contaban, ¿sabes? Mira que a esta persona le está pasando esto, mira que esto pasó así, en un rango de tiempo no muy largo, pero ya considerable. Hasta llegó el punto en que ya se estaba comenzando a salir de las manos. O sea, fíjate que esta persona ya estaba teniendo síntomas de la posesión, ¿me entiendes? De una posesión, de tener esa entidad ya habitando dentro de esa persona. Y se optaron por medidas un poquito más drásticas. Tú sabes que las personas desde afuera no entienden, hablan muchas cosas, que llévalo a un doctor, Sí. que yo qué sé, dale un té, yo no sé qué, para que de pronto es que está enfermo. No había doctor, no había persona que le encontrara qué era lo que le estaba pasando a esta persona. No había. ¿Entiendes? Y ya obviamente físicamente ya estaba siendo muy afectado. Físicamente esa persona ya estaba flaco, deteriorada, no comía, no dormía, alejado de las personas. ¿Qué pasa? Que la persona que me contó me dice que en el sitio escucharon, tenían un conocimiento de una persona que liberaba espíritus. Voy a entrar, y esto sí lo voy a detallar mucho, que esta persona es cristiana, ¿verdad? Okay. Porque es importante decirlo, es una persona que hace exorcismos y liberaciones, pero es cristiano, o sea, creyente. Como los sacerdotes, sí, que no todo sacerdote puede exorcizar, sí, sino que hay, digamos, ciertos sacerdotes que pueden hacer un exorcismo. Por lo menos el padre, no sé si has escuchado el padre Amor, parece, era francés, italiano, algo así. Un poco famoso. Y por él fue que hicieron la película, ¿cómo se llama? Si no me equivoco, El exorcismo del padre. Sí, la película así. que no es tan lejana, reciente. Por él, sí, es bastante nueva esa película. Por él es que hicieron esa película. Así es. Por eso yo creo que hay también personas dentro de las iglesias evangélicas que sí podrían tener esa capacidad. Se escucha muchísimo que personas que tienen como ese don de Dios o esa facilidad de expulsar demonios. Entonces, por lo general, de voz a voz se hace muy reconocido, ¿no? Ese es el caso de esta persona. Claro, cada religión lo ve a su modo. Dicen que, bueno, eso es un tema bastante largo, amplio, sí, pero bueno, en este caso fue esta persona. Claro, ya tú no tienes muchas posibilidades tú estás viendo a esta persona físicamente ya muy mal, optaron por llevarla a esta persona. Voy a contar detalles que obviamente yo no estando presente, pero la persona que me lo cuenta es una persona que no tiene por qué mentirme, obviamente, y también dice que es una persona que en su momento no era creyente tampoco. Entonces eso como que le da un plus de lo que pasó, ¿verdad? Okay. Porque esa persona no era, o sea, tenía un poco de conocimiento, pero no era una persona cristiana como tal, ¿verdad? Esta persona me cuenta que llegaron al sitio, obviamente llevaron a la persona que te digo, entraron en un cuarto y comenzaron oraciones, habían personas, hablaron de todos los riesgos que había, porque hay riesgos. Y cuando comenzó ese momento como tal del exorcismo, porque ya la entidad estaba dentro de esta persona, pues imagínate, me dice esta persona que te digo que comenzó a botar cosas negras, que hablaba de una manera, ¿sí?, que se sabe que no es esta persona, en idiomas que, ¿me entiendes? O sea, tú dices, son cosas que muy pocas veces pasan, pero que cuando pasan son fuertes. Son muy fuertes, son muy pesadas. Esta persona lo que vio en ese momento fue tal que no fue capaz de ver todo el proceso,
y que quedó tan impactado que cuando me lo contó en persona, no sabía cómo explicármelo. O sea, era algo muy, muy complicado de observar. Me imagino el ambiente como estaba ahí. ¿Me entiendes? Entonces, creo que ese tema del exorcismo es muy delicado, hay que tomarlo con muchas pinzas y creo que espiritualmente las personas deberían indagar y fortalecerse mucho espiritual y energéticamente para que ese tipo de entidades no te logren hacer ese daño, porque eso es un daño impresionante. Bueno, pero este chico está vivo, ¿no? Está vivo, está bien, sí, está bien. Ya lleva una vida normal. Después de ese momento acabaron alucinaciones, comenzó a tener una vida común y corriente. Bueno, volvió a su vida anterior. Ajá. Pero fíjate que me llama la atención que tú dices que para que la audiencia, por si no, pues ha entendido, había una persona que le tenía envidia a la mamá de este chico, o quién fue, alguna bruja, algún brujo que le hizo el trabajo y era para la mamá y él lo cogió. Pero si nos puedes explicar esa parte de la historia. Obviamente había algún recelo, había cierta envidia, problemas entre ellos. Hay personas que buscan la manera fácil de querer hacerte daño, y si te quieren hacer daño van a tratar de buscar las 1000 maneras para hacerlo. Sí. Claro que la persona que tuvo que hacer eso tenía que tener su conocimiento espiritual. Mucho conocimiento. Claro, eso sí, sin ninguna duda. Obviamente quería hacer daño, estaba haciendo daño, y llámese por la razón que sea, creo que son una persona que te tira ese tipo de cosas es para que no verte bien, o sea, para verte hasta muerto. Sí, lo podría decir así. Sí. Así es, esta persona pudo salir de eso y o lleva su vida común y corriente, y eso ya te da señas de que hay que ir a investigar, no quedarse con que sí, eso existe en las películas, y no, hay que investigar, aprender, porque le pasó a esa persona, y esa persona era una persona común y corriente, como las que están viendo este video, como yo, como tú. Entonces, si le pasó a esa persona, le puede pasar a otra persona, ¿entiendes? ¿Qué fue o sea, lograron coger lo que ese chico cogió? ¿Qué era? Lo expulsaron. Me cuenta que era como una masa que vomitó negro, ¿me entiendes? Pero que vomitó bastantes cosas que, sabes, no los detalles como tal, pero botó lo que tenía dentro. Hay entidades que se muestran, sea como un animal. Las entidades que ya poseen tu cuerpo, por lo general, son de rangos muy fuertes, son de rangos ya, porque vuelvo te lo digo, siempre hay niveles, en todo hay niveles, y estos seres espirituales, por lo general oscuros, porque si entran en tu cuerpo, pues obviamente dos espíritus no van a estar en el mismo cuerpo, es de lógica, ¿sí? Ya llegan a dañarte, por lo general son entidades oscuras, de algún rango ya un poco más alto, con algún conocimiento ya, o trabajados, que se utilizan para eso, para hacer el daño y para... Entonces, cuesta un poquito el saber, porque para eso toca saber muchas cosas, y desde la ignorancia uno no puede hablar. Claro, y saber, pero sí, o sea, la magia en sí, magia negra, existe, o sea, la brujería existe. Totalmente. Hay gente que sí, que tiene muchísimo conocimiento, pero hacen daño a otras personas. Por lo general, sí. Como existen personas que hacen un amarre amoroso, un endulzamiento para amarrar a una persona, que realmente esta persona, es que William no te va a amar. Es que es así. Por más que tú hagas un trabajo de endulzamiento, no te va a amar. Y eso es como aferrar a alguien a tu vida. Solo, o sea, adherirlo a ti como un parásito,
porque sentimientos, nada. Sí, Como puedes hacer ese tipo de trabajo, puedes ir a donde una persona experta que te haga este trabajo, también tú puedes mandarle una enfermedad a una persona que tú quieras ver mal, sí, hasta de sí. vivirla. Hay Y eso es historias, muy serio. sí, totalmente. Hay historias de personas que han hecho tipos de trabajos que por lo general eso no viene solo. No, Eso no, siempre no, viene con alguna reacción claro, y por lo general no son buenas. no. Entonces, antes de que las personas hagan cosas que desconocen, es bueno que sepan dónde están parados y qué es lo que están haciendo. O sea, nadie te va a querer porque lo amarres o... ¿Me entiendes? Que si lo utilizan y de cierta manera les ayuda, a la final y a la larga va a ser una mentira, va a ser una ilusión. Eso no sirve así, eso no funciona así. No, no, no. No, porque el amor es totalmente diferente Diferente a eso, a la totalmente. maldad, porque yo siempre digo que el hacer del daño, hacerle daño a una persona, eso Es ya no amar a la persona. es muy malo, es muy Sí. malo, y no es lo mismo amar No. a una persona naturalmente, que eso es lo normal, Totalmente. pero desgraciadamente hay personas que hacen eso, Totalmente. como mandarte Sí. pues muchísimos trabajos horribles. Sí, exacto, sí. William, ya para ir finalizando, me ha gustado de verdad, me ha gustado tenerte nuevamente como invitado. Gracias. Y quería yo pues darte las gracias Muchas gracias. porque siempre me sorprendes Gracias. con tus historias, o sea, no lo digo historias de mentiras, sino que Son cosas temas. que tú has vivido, y me llama la atención porque imagínate, desde pequeño has tenido esa puerta abierta en el sentido de poder ver espíritus, que también me llama la atención que anteriormente no te daban miedo, y pues Sí, llegó una etapa de punto, tu sí. vida que te dio Sí, miedo, o sea, así es. pero de verdad que tenerte pues Muchas gracias. me ha encantado. Muchas Muchísimas gracias. gracias, de verdad. Y para finalizar, pues si tú quieres, puedes decir las redes sociales donde te Claro. pueden encontrar, y nos despedimos. Listo, William Jance, aparezco como William, WLN y Jance, Y y C. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Siempre me encanta estar acá, conversar contigo y bueno, qué más que contar este tipo de historias. El mundo espiritual es muy real, así que tómenselo muy en serio y investiguen y aprendan. Gracias, gracias. Muchas gracias. Pero no dijiste en Instagram, TikTok, Facebook. Tengo Instagram, TikTok, Facebook, X, pero casi no lo utilizo. Y ahorita hay una nueva aplicación de TikTok, de Instagram. Como una rolita. Sí, ahí también aparece. Bueno. Muchísimas gracias, amigos, por estar acá. Espero les guste este capítulo. Ha sido con mucho respeto, tratando estos temas seriamente. Historias que los invitados me cuentan. A mí me fascinan las historias que los invitados cuentan porque las han vivido, porque se las han contado. He grabado con muchas personas que tienen muchos conocimientos, otros muchas experiencias que no con cualquiera pues se puede contar este tema. Y si te sigue gustando estos capítulos, yo te invito, estamos en Misterios Paranormales Podcast, y activa la campanita, dale like al video y compártelo. Adiós.